Bien, se han añadido a hermenéutica especial algunos hermanos. Algunos ya vienen del año pasado con hermenéutica general y voy a aprovechar para hacer en esta primer parte una explicación, porque hermenéutica, ¿en cuántas partes se divide? Pregunto. Dos. La primera parte es hermenéutica general y la segunda hermenéutica especial, que es en donde estamos nosotros ahora. El asunto es que un grupo de los que están acá vienen del año pasado porque ya cursaron hermenéutica general. Entonces ya tienen las bases, los principios de interpretación, las reglas. Entonces, al ingresar en hermenéutica especial, ya vienen como con ventaja. Algunos se agregaron en hermenéutica especial sin hacer la general. Entonces habíamos quedado que, bueno, quieren participar de la hermenéutica especial, igual se puede hacer, pero les va a costar un poquito más que aquellos que ya vienen con la hermenéutica general, porque ya tienen las bases conocidas. ¿Cuál es la intención de esta materia? Que justamente podamos tener las herramientas básicas, podamos manejar las herramientas básicas para que cuando vamos al texto bíblico podamos entenderlo, sacar enseñanza, saber aplicarla, pero para saber aplicarla hay que saber interpretar el texto, el mensaje que hay en el texto, hacerle preguntas al texto. ¿Por qué se escribió esto? ¿En qué circunstancias se escribió? ¿Cuál es el contexto cultural, idiomático, espiritual, histórico? O sea, hay muchas cosas que rodean el mensaje de la Biblia y que hay que tener en cuenta para poder entenderla. ¿Qué quisieron decir los autores originales en ese momento? ¿O cuál fue el mensaje de Dios para su pueblo en ese momento de la historia? Hubo un sentido original en el texto que se reveló, pero que contienen principios espirituales que son permanentes, eternos, sirven para hoy también. Bueno, todo esto lo vemos en hermenéutica general, lo vemos en introducción bíblica, y como explicábamos desde el principio, tanto introducción bíblica como hermenéutica, ¿cuál era la otra? Bueno, hermenéutica general, hermenéutica especial, son consideradas materias técnicas, o sea, materias que nos ayudan a conocer la Biblia, el contexto de la Biblia, los idiomas en que se escribió, el mensaje general de la palabra de Dios. Y la hermenéutica tiene que ver con eso, cómo entender ese texto para poder aprovechar el mensaje. ¿Por qué enseñamos esto en la iglesia? ¿Por qué se enseñan esto en los seminarios? Porque no son materias de seminario, no es que sea una ocurrencia del Triqui, o de Tito, o de la iglesia Manuel nada más. ¿Por qué se enseña esto? Para poder tener fundamentos, tanto por si alguien nos pregunta, o también para nosotros, para aprender. Sí, muy bien. Y justamente tiene que ver con lo que el Señor nos encomendó. O sea, tenemos una tarea que hacer. Y como vamos a ir viendo, o lo vemos a lo largo de toda la escuela bíblica de la iglesia, desde los niños hasta los adultos, el Señor nos dejó su palabra porque Él a través de su palabra nos quiere enseñar, nos quiere guiar y por eso quiere que la sepamos interpretar y que estemos preparados para estar en condiciones de poder hacerlo por nosotros mismos. Una de las cosas que viene sucediendo ya desde hace varias décadas es que en la iglesia está desapareciendo la escuela bíblica. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general. Ya, por eso tuvieron que surgir en la historia los institutos bíblicos. ¿Por qué surgieron los institutos bíblicos? ¿Ese fue el diseño original, el diseño de Dios para la iglesia?
que los hermanos de la iglesia tengan que viajar a no sé a dónde, o conectarse por internet en un sitio donde se enseñe teología. ¿Ese fue el diseño de Dios? No. Efesios 4, cuando habla de los ministerios en la iglesia, dice que Jesús constituyó para la iglesia local. Claro. ¿Qué constituyó? Maestros, pastores. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué fin? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos o que tenemos como propósito en la iglesia? No perder las materias básicas o lo básico para que por nosotros mismos podamos ir a la palabra de Dios y entenderla, interpretarla, saber aplicarla, sin estar dependiendo de terceros o de la opinión de un youtuber o de un tiktokero o de un... Porque ahora son todos teólogos de TikTok y todos teólogos de YouTube. O que hacen 4 o 5 lecciones en un instituto bíblico virtual en donde ni te conocen, ni saben tu realidad, y te dan 4 o 5 clases y ya te dan un título, listo, estás en condiciones de pastorear una iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué tienen ese espacio y ese éxito haciendo que la gente vaya o acepte esa metodología? Porque la iglesia lo entregó, lo dejó. Nosotros queremos recuperar eso, que cada iglesia, que nosotros acá, pero que cada iglesia en cada lugar pueda recuperar y formar a sus miembros y a sus siervos, a los que tienen un llamado. Ustedes tienen un llamado a predicar, a enseñar en la escuela bíblica, a pastorear, a dar consejo, a hacer visita, sea cual sea el área de ministerio que esté relacionado con la palabra. Bueno, tienen la oportunidad de, en la iglesia, poder juntos aprender y también aplicar, de acuerdo a nuestra necesidad, como iglesia local, porque no es copiar y pegar cosas como hacen ahora, ¿no? Toman modelos de otro lado y lo incorporan en una iglesia que no tiene nada que ver con el contexto de donde lo copiaron. Es otra realidad, otra situación. Nosotros acá estamos en la Sierra de Córdoba con un contexto cultural, con una forma, con una rutina, con una manera de ver la vida, que no es lo mismo que lo que pasa en Buenos Aires, o en Santiago del Estero, o en Mendoza. Son todos lugares en donde, por eso la importancia de que cada iglesia genere su espacio de preparación en la palabra. Es fundamental. Parece técnica la materia, parece algo descolocado, pero termina redundando en algo espiritual. Porque si nosotros podemos ir a la palabra de Dios en oración, buscando la guía del Espíritu Santo, y podemos entender el mensaje, Dios trata con cada uno en forma personal. Nos edificamos como individuos, pero también ayudamos a cumplir con la tarea que el Señor nos mandó con la iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entendió la motivación de este curso? Por eso insistimos siempre, pregunten, compartan, opinen, no tengan miedo de dar algún comentario, porque es ahí en donde yo aprendo también, porque me obligan a investigar, a prepararme, a buscar, a dar respuesta, tanto para los que estamos acá como para también los que se conectan, lo mismo, ¿no? También puedo estar preparado, porque hay muchas, sobre todo en las predicaciones que uno por ahí puede ya escuchar o por un reel de Instagram, de WhatsApp, lo que fuera, cuando sacan un versículo de contexto y te lo llevan para el lado que ellos quieren, de la prosperidad, de pare de sufrir y todo ese tipo de cosas, que dicen está escrito en la Biblia. Pero que esto es bueno porque acá, en esta materia, se aprende también a evaluar todo el contexto para entender qué se quiso decir y
y en qué podemos aplicarlo realmente. Claro. Porque por ahí salido de contexto después mucha gente que termina muy dolida por palabras, versículos que le han dado y no era lo que el sentido de la escritura quería explicar. Claro. Esa frase está escrito. Es bárbara, fundamental. Está escrito. Pero, es cierto, está escrito, pero ¿cómo interpreto eso que está escrito? Por eso, Es más complicado y más grave, yo siento. sí. Se está reemplazando el yo siento por el está escrito. Ya no se recurre a lo que está escrito, se habla de lo que yo siento. Por eso, algunos que entran en esta onda odian a los maestros, odian a los... ¿Por qué? Porque alguien que conoce o tiene las bases de la palabra de Dios y más o menos ya está avisado, cuando aparece un paracaidista de esto, pará. ¿Dónde está escrito eso? ¿En dónde lo dice? ¿Se acuerdan los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea? Que después de que Pablo predicaba, ¿qué hacían? Claro, y Pablo los elogia por eso. Iban a ver si lo que había dicho coincidía con lo que los profetas habían escrito. Bueno, ese es el desafío. Y volviendo a hermenéutica especial, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Figuras literarias. O sea, ya como que entramos en una parte de la hermenéutica donde tratamos de identificar las características literarias del pasaje que estamos leyendo. ¿Es una poesía? ¿Es una historia? ¿Hay un lenguaje simbólico? ¿Hay un lenguaje metafórico? ¿Es una parábola? ¿Es una alegoría? Todas estas son figuras literarias que tenemos que interpretarlas como tales, como las figuras se presentan. Justamente habíamos visto ejemplos de cómo el Señor hablaba con cierto lenguaje que si la persona que estaba escuchando más o menos no estaba alineada con lo que se estaba diciendo, lo podía interpretar literalmente y Jesús estaba hablando de forma metafórica. Es necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan el diálogo con Nicodemo? Con la mujer samaritana. ¿Cómo entendió la mujer samaritana lo que dijo Jesús? Si bebieres el agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. ¡Fua! No tenía con qué sacarla. Señor, dame esa agua. No vengo más. No vengo más a buscar. Claro, no voy a tener sed. Nunca más voy a tener sed. En la casa viendo la nueva. Igual fue medio sarcástico cuando eso. No sé si lo entendió literal a eso. ¿Qué opinas? No, yo creo que lo... Sí, Yo creo que dicho, no quiero... Bueno, se dice que Nicodemo también lo dijo en forma sarcástica. ¿Cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Como que esa respuesta contenía cierta Bueno, ahí ironía. puede ser sarcástico, pero Bueno. de la mujer es como que... Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. Ah, ese sí. Si tu pierna, si tu mano, córtala. Hay un riesgo de interpretar literalmente eso, ¿no? Bueno, todas esas son figuras literarias. No hablemos de eso. Sin lengua. ¿Se entiende el punto de lo que son las figuras literarias? Hay que entenderlas de acuerdo a esa manera de expresarse que es muy oriental. Hasta el día de hoy los orientales se manejan con esa jerga, con esa manera de expresarse, es muy figurativo el lenguaje. Los que conocen y los que ya viven en ese contexto no tienen problema en entenderlo. Pero si vamos nosotros, o lo mismo si viene alguien acá y escucha ciertas expresiones, me pasa a mí. Me pasa a mí cuando
tiro alguna frase que es de mi generación y los jóvenes me quedan mirando como diciendo, ¿Qué habla? ¿y eso qué? ¿No? La lontananza de... Una vuelta, no me acuerdo, ¿qué fue? Escatología. No sé por qué se me puse ahí, nos quedamos mirando la lontananza. ¿Y eso qué, Triqui? ¿Qué es la lontananza? Bueno, después pregúntenle lo que hicieron en escatología, ¿qué es lontananza? No, hay palabras, hay términos, hay maneras de hablar que nosotros usamos en nuestro país, que dependen del contexto, en la provincia donde vivimos, en otro lugar puede significar otra cosa. O palabras que en un lugar son comunes y aceptadas, la misma palabra, acá en Córdoba, me acuerdo que Moni venimos de Entre Ríos, de Colón. Y el entrerriano tiene su jerga, su cantito, pero también sus términos, sus modismos. Y una vuelta llega Moni, empieza a trabajar en una escuela acá en Huerta, la escuela de Huerta, y con las compañeras hablando usa una expresión entrerriana. Y se la quedaron mirando. Moni, me extraña de vos. La cristiana. ¿Cómo vas a decir? Y Moni se quedó. ¿Por qué? Dice, ¿qué dije? ¿Y dijiste esto? Sí, dice. Acá esto significa. Moni se puso colorada, se agarró la cabeza. Claro, hay expresiones que en determinados lugares no significan una cosa y en otros otra. Nos pasa a nosotros en nuestra generación, en nuestro tiempo. Imagínense el lenguaje bíblico original. En el idioma original. ¿Qué significó esa palabra? Por eso cuando en hermenéutica general hablamos de esto, la importancia de disponer de los medios para acceder al idioma original, sea hebreo para el Antiguo Testamento o arameo, y griego para el Nuevo. Porque ahora hay un montón de traducciones y versiones y paráfrasis que intentan que el mensaje sea más claro para este tiempo, pero diluyen el significado original. Resulta que cuando conocemos lo que significó originalmente ese término, ¡wow! Es más fuerte, es más profundo, es más rico. Se fue diluyendo a través de los siglos ese significado original y se perdió mucho en el camino. Es como el teléfono descompuesto. Por eso la importancia de dedicar tiempo a esto, aunque parezca, no, ¿para qué? Si ya está todo escrito, ya hay un montón de versiones. Sí, es cierto, en algunas ocasiones ayudan. Hay traducciones que, especialmente para los jóvenes, ayudan a clarificar el sentido del pasaje, pero otras veces, en lugar de aclarar, oscurece. O da una interpretación superficial. O parcial. Claro. Ya vamos, la intención después de ver esto de las figuras literarias es que hagamos ejercicios prácticos y ver pasajes puntuales y tratar de interpretarlos, hacer práctica, que la hermenéutica, o sea, que la interpretación de un texto pueda ser algo práctico y nos vamos a dar cuenta que nosotros lo aprendimos de una manera, pero que en realidad lo que dice el texto es de otra manera, o tiene otra intención, ¿no? Bueno, después vamos a ver ejemplos concretos. Hay una, no sé cuándo lo usamos eso, en qué momento. Bueno, cuando hablamos de las traducciones. No sé si está la imagen guada de... No, es el Moisés de Miguel Ángel. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel? Se guía por la Biblia. O sea, en ese momento la versión de la Iglesia Católica era la Vulgata latina. Entonces, en base a la Vulgata, él saca información para hacer su escultura y resulta que cuando termina su obra, espectacular, aparece con 2 cuernos acá, en la frente. ¿Está la imagen ahí? No. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Dónde sacó eso?
Resulta que en la Vulgata, el pasaje que habla de que cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. La palabra clave ahí es resplandecer. Resulta que la palabra en hebreo utiliza 3 letras, la Q, la R y la N, y que se pronuncia keren. ¿Se acuerdan que no tiene vocales el hebreo? Bueno, eso lo vemos en introducción bíblica. El hebreo no tiene vocales, son consonantes. Y el sonido de la palabra tiene que ver con la fonética de la consonante. Entonces es como que sonaba keren, de acuerdo a la escritura hebrea. Pero en la pronunciación, por ahí, se podía leer kerem o karam. Pero kerem significa una cosa y karam significa otra. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo lo leyó Miguel Ángel? En lugar de leer resplandor o brillantez en el rostro, que es kerem, leyó karam, que significa cuerno. Y entonces, ¿qué leyó en el pasaje? Cuernos salían de su rostro, de su cabeza salían cuernos, cuando en realidad tendría que haber leído luz, resplandor salía de su cara. ¿Se dan cuenta la diferencia en el error de traducción por no entender bien o no leer bien la palabra en su original? Ahí están, ¿ven? ¿Se notan los cuernitos arriba? Bueno, esos 2 cuernitos arriba es porque él lo leyó de esa manera, lo interpretó de esa manera y le mandó 2 cuernitos en la cabeza. Pero en realidad la palabra era otra. Ahora, ¿cómo descubrimos esto? Haciendo hermenéutica. Por eso la importancia que tiene, porque nosotros también podemos errarle a una palabra o a lo que nosotros pensamos que significa, y resulta que cuando vamos al diccionario, yo pensaba que significaba una cosa y mirá, significa otra. Bueno, estos ejercicios los vamos a ir haciendo a lo largo del curso para ver cómo esto se puede dar sin que nos demos cuenta. Entonces la idea es que podamos entusiasmarnos con el estudio de la palabra de Dios para poder sacarle el jugo y poder interpretarla con la intención que se escribió, no con lo que a nosotros nos parece. Ese es el problema de los que sienten o los que interpretan de acuerdo a sus gustos personales. Volvemos a la hojita. ¿Dónde andábamos? Bueno, vamos al hipérbole. Vamos a ver una pruebita. En Génesis 15:6. ¿Dónde está la hipérbole? ¿Cuál es la hipérbole de Génesis 15:6? No, en realidad es 15:5. Claro. Bueno, corrijan ahí, no es 15:6, es 15:5. ¿Cuál es la hipérbole ahí? Numerosas como las estrellas. Las estrellas. Cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo qué? Como las estrellas. 41-49. Recogió José trigo como la arena del mar. Como la Arena del mar. Jeremías Yo 51:9. puse que era un símil, ¿puede ser? También. Por el cómo. Acuérdense que vamos a encontrar. Yo pensé como que alguno de todos eso era, entonces. Claro. Es más, puse uno solo que era. ¿Se acuerdan que habíamos visto que aún dentro de las parábolas vamos a encontrar varias figuras literarias? Porque podemos encontrar símil, podemos encontrar símbolo. ¿Por dónde íbamos? Jeremías 51. ¿Cuál es la hipérbole? Porque ha llegado hasta el cielo su juicio. Hasta el cielo. Y se alzaron las nubes. Sí. Juan 21. En el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Bien. Sí, o sea, lo puse yo también. Claro. ¿Escuchamos? Sí, ¿cuál es la hipérbole de Jeremías? Jeremías, hipérbole.
Hasta el cielo y hasta las nubes. Hasta el cielo y hasta las nubes. Bien, y así con el resto, ¿no? Confío en que lo que falte completar lo van a seguir. Bueno, habíamos visto ironía, paradoja, metonimia. ¿Se acuerdan lo que significa cada figura? En campo. Y quedamos en tipo. Quedó pendiente tipo. ¿Leyeron el pasaje? Lo leímos en la clase pasada. Vieron que hay dos columnas ahí. Una la de Números y otra la de Juan. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la consigna ahí? Ubicar los elementos que contienen Tipo y antitipo. tipo y antitipo. ¿Se acuerdan la historia? ¿Leyeron la historia de Números? El pueblo en el desierto murmura contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué envía? ¿Por qué le envía? ¿Cuál fue la causa? Pecado. Habían pecado contra él, contra Moisés, murmurando. ¿Y qué pasa con las serpientes? Se empiezan a morder y empezó a haber muerte. Y Moisés intercede. Hasta que sucede algo con el pueblo. Hay un detalle ahí, pasa desapercibido, pero ¿qué pasa con la gente que se dio cuenta de eso? Van a Moisés y le dicen, El pecado. confiesan, se dan cuenta y reconocen. Esto vino por culpa nuestra. Y piden a Moisés que interceda para que Dios quite la muerte. ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Qué recomienda Dios a Moisés? ¿O qué le pide? Una serpiente de bronce, una- Lo pongan en un acto. Serpiente Mirar Y que miren. Al que lo pique, que mire que Dios se salva. Hacete una serpiente de bronce, ponerla en un palo, pero ese palo que había que hacer para que sea visto. ¿Y cuál era la consigna para que no mueran? Al que picara la serpiente. Mirar a la serpiente. Mirar. El que mirara, y uno dice, pero ¿con eso alcanza? ¿Con mirar nomás la cosa? Yo calculo que habrán pensado también eso ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser que con mirar sea inmune al veneno de la serpiente que me picó, que es algo que ya está corriendo por el torrente sanguíneo, y uno hace toda la lógica del problema? No, no puede ser. Tengo que ir al FUNE a buscar un suero antiofídico. Tengo que buscar, ¿no? O cortarme para que el veneno salga por otro lado, no sé. No. Entonces, ¿cuál era la condición? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que tener? Una mirada de fe. Una mirada del Señor. Es la que puede salvar. ¿Viste? Los viejitos nos acordamos, ¿viste? Son esos clips que se hacen en el cerebro y que nos traen las viejas canciones de la iglesia. ¿No? Una mirada de fe. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Bien mexicano. Eso fue lo que pasó. Esa mirada de fe les salvó la vida. Se salvaron de la muerte. ¿Qué hace Jesús en Juan 3, 14 y 15? Vamos a la columna de la derecha. ¿Qué hace Jesús con esta historia? Así tiene que ser levantado el hijo. ¿Tienen el texto? Es la antitipo. ¿Qué dice el texto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿no? Jesús toma la historia del Antiguo Testamento
ahí cuando leíamos la definición, entendíamos que esa figura del Antiguo Testamento se conoce como tipo. Y lo que hace Jesús en el Nuevo es el antitipo que siempre supera al tipo. O sea, mejora le da un sentido mucho más amplio y más profundo al tipo. Y Jesús dice, así como fue necesario que Moisés, o como se levantó la serpiente en el desierto, así también que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que vea, cree. Ponga fe, No fe. se pierde, más tenga vida eterna. Pasa de muerte a vida. Que fue lo que pasó en el desierto. Estaban condenados a muerte, pero por mirar con fe a la serpiente, se salvaron, tuvieron vida. Jesús tuvo que ser levantado para que también podamos creer en la suficiencia de la cruz. Qué tema ese, ¿no? Que ya no se escucha mucho. Es mirar con fe y creer en la obra que hizo Jesús por nosotros. ¿Creemos que fue suficiente el sacrificio de Jesús para nuestra salvación? Sí, sí. Que con Él derramar su sangre, con eso pagó por nuestros pecados, saldó la deuda que teníamos con el Padre. Hay que tener fe para eso. ¿Cómo? ¿Solo con creer que la muerte de Jesús es suficiente? Sí, es creer que no hace falta nada más. Hoy en día muchos vivos se aprovechan de la duda y la incredulidad de la gente y dicen, no, pero aparte de creer tenés que poner, o aparte de creer tenés que hacer tal cosa, tenés que donar esto, o ritos, o agregar a la obra de la cruz otras cosas. No, porque si yo agrego o hago algo o me esfuerzo en algo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy agregando a la gracia? Como un valor. Obra de gracia. No, claro, no es por obras, es por la obra de Cristo. Sí, es por obra, la del Señor en la cruz. Por eso el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna viene por un acto de fe, que después cómo se ve, después esa fe sí se traduce en obras, pero no las obras como condición para la salvación, sino como una consecuencia de esa salvación. Obedezco al Señor, lo sirvo, lo amo por la obra que Él hizo por mí. Porque por precio fuimos comprados. Claro, ¿cuál fue el precio? Es nuestro dueño, digamos, es nuestro Kyrio, nuestro Señor. Entonces, no solamente creer obviamente nos salva, pero también después hacerlo Señor de nuestra vida. Y ahí es donde uno se allana. Claro. Se hace más fácil todo porque dejamos de lado lo nuestro. Claro. Él derramó su sangre por nosotros, o sea, pagó. Cumplió con el Padre el requisito de morir para salvarnos. Ahí es donde yo tengo que creer que con eso alcanza. Pero no solamente es decir, bueno, viste, Jesús ya está, pagó por todos nosotros, todos son salvos. Porque de tal manera amó Jesús, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él, ya está, no hace falta más nada, ya, ¿para qué preocuparnos por el infierno si Dios nos ama y nos va a llevar a todo el cielo? Bueno, yo lo digo así muy livianamente, pero este tipo de ideas se está empezando a infiltrar aún dentro de las iglesias cristianas y muchos están tomando eso porque resulta simpático, resulta agradable. ¿Para qué buscar la santidad? ¿Para qué buscar consagrar mi vida al Señor, servirle? Si ya está todo hecho, no hace falta que hagamos más nada. Sí, es cierto por un lado, pero por otro lado, también es cierto que ese sacrificio de Cristo por nosotros fue un acto de amor, de Dios, que envía a su Hijo, pero también
un acto de amor hacia nosotros, porque Él quiere mantener una relación de amor con sus criaturas, con sus hijos. ¿Existe esa relación de amor con el Señor? Porque si yo amo al Señor por la obra de Cristo que hizo por mí, y voy a querer hacer algo para agradarlo, porque si ustedes aman a una persona, ¿no hacen lo imposible para agradar a esa persona? Ahora, todo eso, ¿por qué viene? ¿Qué es lo fundamental? Pero arranca con la fe, ¿eh? Pero ¿qué? Es el punto de partida. Claro, ahora, pero eso, si no se hace, por eso lamentablemente las religiones y las sectas se aprovechan de esto, porque siguen especulando con el miedo y con la duda de la gente. ¿Alcanzará? ¿Será que no tengo que hacer otra cosa? El que piensa de esa manera todavía no conoció el amor de Dios, no experimentó el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque si lo experimenta realmente, genuinamente, solo viene después como una consecuencia la consagración, buscar la santidad, obedecer al Señor. Viene solo, viene como una... No es necesario manijear a la gente para que se consagren al Señor o que le sirvan. No, lo van a querer hacer. Derramando el perfume ahí. Claro, no le importó nada, el valor de nada. Pero Lo más... porque había recibido lo que nadie le iba a dar en Claro. ese tiempo. Que era... Entonces, cuando uno experimenta el amor de Dios, el perdón de sus pecados, lo que viene después es el fruto de esa relación de amor. Entonces la motivación es genuina y es pura. Obedecemos, servimos, nos consagramos, cumplimos. Todo lo que el Señor nos pide lo vamos a hacer, pero no es por obras. Esas obras vinieron como consecuencia de haber experimentado primero el amor de Dios. Y Él nos amó primero. El primer amor. Claro, entonces no nos cuesta ni nos resulta incómodo o pesado lo otro, porque lo hacemos por amor, porque conocimos el amor del Señor. Si uno dice, bueno, voy a ir a la iglesia y no voy a faltar más, asistencia perfecta, me gané el cielo. Y si no, bueno, voy a diezmar, voy a donar mis bienes a la obra. Listo, ya está, nadie me puede decir nada, mirá la obra que hice. Y así podemos hacer una lista, ¿no? Nos anotamos en todas las actividades y ministerios de la iglesia. Participamos en todo lo que haya que participar. Hasta el pastor no puede decir nada porque ahí estoy cumpliendo con todas las tareas. ¿Qué me motiva? 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? Si yo hablase en lenguas, si yo me entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo diere todos mis bienes, pero no tengo amor, ¿qué valor tiene eso? Nada. Claro. Entonces, hay que revisar la motivación. No sé por qué llegamos acá, pero a veces es necesario volver a repasar esto, porque por ahí hay gente que dice, bueno, hago los cursos, vengo a la escuela bíblica para que vean que estoy ahí. Pero Jesús decía que el que lo ama, el que ama al Señor, Juan, ¿no? Evangelio de Juan. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. ¿Pero por qué va a guardar la palabra? ¿Por qué va a amar la palabra? Porque lo ama a Él. El que mucho se le perdona, mucho ama, dice. También. Por eso entender que perdón te tiene que llevar a amar. Claro. Primero el Señor, ¿no? Pero después... Y después un proceso natural. El niño que nace nuevo llora porque quiere teta. Claro. El hijo de Dios que nace nuevo busca a Dios naturalmente. Claro, no hay que estar insistiéndole, tomándole lista y después, mirá cuánta ausencia tenés. Bueno, pero perdón, ahí entra en valor todo lo que estamos haciendo en la escuela bíblica, porque a veces en la experiencia del cristiano pasado, le pasa a gente con la que uno habla, la fe es genuina, pero el desconocimiento de la palabra de Dios es un campo de batalla espiritual en la que Satanás es un picnic. Claro. Porque entra una lucha con la carne, seré salvo, mi fe, batallo, porque a lo mejor no está ese hambre, siendo genuinamente hijo de Dios, no está ese hambre, está en un proceso de lucha espiritual en su carne,
Y entra en esta batalla de lo que voy a decir, voy a hacer. En realidad estás haciendo vos y no dejas que el Espíritu obre. En realidad va en detrimento de la vida espiritual y no en beneficio de la vida espiritual. Pero ahí entra el poder conocer las doctrinas de salvación. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué me está pasando en mi vida? ¿Estoy experimentando qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, importante. Identidad espiritual. Hay otro Marte a las 19 horas. En otra 19 habla horas. con él. Ahora, vieron que es importante esto, porque al hacer un análisis del texto y viendo cómo Jesús magistralmente tomó del tipo del Antiguo Testamento para mostrar la importancia de su sacrificio en la cruz para la salvación eterna, ¡wow! ¿Se nos abre la cabeza o no? Y nos da paz. Claro, porque la condición, ¿cuál es? La condición no son las obras, la condición es mirar con fe y aceptar su sacrificio como suficiente. No hay que ir a buscar suelo antiofídico, no hay que hacer obras para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué yo llego a esta conclusión? Porque tuve un tiempo que dediqué para leer, pensar, preguntarle al Señor por qué esto, o sea, hacer un trabajo de exégesis. ¿Se acuerdan? Hermenéutica general. Y no caer en la eisegesis negativa. ¿Se entiende algo de esto? Bueno, después veíamos que este ejemplo de tipo en realidad se está refiriendo a una acción típica. O sea, esto de levantar la serpiente en el desierto es una acción típica de mirar con fe a esa serpiente para no morir en el desierto. ¿Cuál es la acción antitípica? ¿Quién es levantado? Ahora, Cristo es levantado para que el que mira con fe a Cristo en la cruz también tenga vida eterna y no se muera. Acción típica. O sea, vida, los judíos tenían vida, no morían por la picadura de la serpiente, pero ahora tenemos vida eterna. Claro, por eso supera. No morimos. Claro, por eso supera el antitipo, supera el tipo. Y aparte universal, tampoco es para el pueblo judío que vagaba en el desierto solamente, o para el pueblo de Israel hoy, sino que ahora el alcance de la salvación es universal. Pero también veíamos que en la Biblia tenemos personajes que representan, que son tipo de Cristo. Por ejemplo, ahí tenemos a Melquisedec, creo que habíamos visto también, no sé si acá, bueno, dan vuelta a la hojita, ejemplos de diferentes categorías de tipos. Primero, Adán, una persona. Ahí Pablo en Romanos habla del primer Adán. Una cosa, el templo. Hebreos capítulo 10 habla del templo. ¿Qué templo? El templo físico. El templo físico. Bien. Una cosa, el templo. Una institución, el sacerdocio. También nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Pero ¿cuál era la función del sacerdote? Hay que hacer hermenéutica. Claro, era el que intercedía, era el que podía entrar al lugar santísimo, el único que podía entrar, para interceder por el pueblo, para presentar ofrendas. Ahora, justamente por la obra de Cristo en la cruz, a nosotros también se nos abrió el velo, ¿no? Para poder entrar libremente al trono de la gracia. Hermoso, ¿no? En ese sentido también ahora nosotros podemos, como el sacerdote, entrar a la presencia del Señor. La Pascua, una ceremonia. La Pascua judía tiene un profundo contenido simbólico y que Jesús en la última cena toma la imagen de la Pascua, o sea, este acontecimiento o esta ceremonia de la Pascua, para darle un sentido también más amplio. Ahora nuestra Pascua es Cristo. Bueno, todo lo que encierra esa enseñanza está representando
está representado en la fiesta de la Pascua. Y en último lugar, un acontecimiento, el Éxodo. ¿Qué representa el Éxodo? Salir de la esclavitud. Salir de la esclavitud, salir de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Bien, ¿vieron cómo vamos sacando elementos dentro de la historia típica y cómo después vemos lo que ahora nosotros tenemos, o lo que simboliza eso, esa imagen de tipo y antitipo, en 1 Corintios capítulo 10. La tarea que tenemos en 1 Corintios 10:4. Cristo es el antitipo de ¿qué cosa? Buscar el tipo en el Antiguo Testamento y comentar el significado. Esa es la tarea porque ya estamos terminando. Entonces, ¿de qué se trata? De ir a 1 Corintios capítulo 10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice 1 Corintios 10:4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual en la que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés cuando le daban, tenía que hablar. Pero ahí, en ese punto, habla de que había una roca que los seguía. Chan, 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 chan. Bueno, ahí tienen la tarea para ir buscando. ¿Y la peña de Oreb o no? ¿Hace referencia a la peña de Oreb? Sí, que lleva ahí en el pasaje. Bueno, pero ahí dice de qué cosa. Buscar el tipo y comentar el significado. ¿Cuál es el significado? Bueno, hay que leer. ¿Eso lo bajamos de tarea? ¿Sí? Por eso queda ahí en blanco para que ustedes lo completen. Yo voy a tu casa, ya. Bueno, eso les iba a decir. La semana que viene no hay clase. Bueno, justamente, para hacer este trabajo es necesario recordar lo de hermenéutica general. Y está muy bien el comentario que hace ella, porque qué herramienta que vemos en hermenéutica general nos ayuda a hacer este trabajo. La concordancia. Luquita. Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu bondad, porque podemos estar aquí reunidos y podemos leer de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que pueda quedar grabada a fuego en nuestros corazones, Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo sea trayendo a la memoria, Señor, en cada momento que tú te damos la razón, Señor, de nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos, acompáñanos en el regreso a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.